Capítulo 61. El despertar. El silencio de la madrugada fue roto por la voz firme de Sor Julia. Arriba todas. Es hora de orar. El reloj marcaba las 5 en punto, y las niñas comenzaron a moverse como si fueran sombras somnolientas. Algunas se levantaban con los ojos aún cerrados, otras tropezaban con las sábanas, y más de una se confundía de cama en medio del caos. Una niña pequeña se puso los zapatos al revés, mientras otra intentaba peinarse con los dedos y terminaba con un mechón rebelde apuntando hacia el cielo. Gracia, medio dormida, se levantó con la almohada todavía abrazada, como si fuera un tesoro. Auribis, aunque cansada, se incorporó con dignidad, tratando de no reír ante el espectáculo. Vamos, niñas, el señor no espera, insistía Sor Julia, caminando entre las camas como una general en campaña. En el rincón, Sor Rosa apareció bostezando, con un trozo de pan escondido en la manga del hábito. Al verla, Sor Julia frunció el ceño. Hermana Rosa, ¿qué hace con eso? Es para honrar los alimentos, respondió ella con voz soñolienta, provocando risas contenidas entre las niñas. El pasillo se llenó de murmullos y pequeños tropiezos mientras todas se dirigían hacia la capilla. Una niña alta se quejaba de que aún soñaba con su cama, otra decía que había visto a un ángel en su sueño y que prefería seguir durmiendo con él. Auribis caminaba junto a Gracia, ambas sonriendo discretamente ante la escena. Aunque el cansancio era real, el momento tenía un aire cómico. 20 huérfanas transformadas en un ejército de sonámbulas, arrastrando los pies hacia la oración. Finalmente, todas llegaron a la capilla. Algunas aún bostezaban, otras se frotaban los ojos, pero allí estaban, reunidas en silencio, listas para comenzar el día bajo la estricta mirada de Sor Julia. Capítulo 62. La primera jornada. El amanecer apenas había teñido el cielo cuando las campanas del convento anunciaron el inicio del día. Auribis, aún con el cansancio de la madrugada, se preparó para su primera jornada completa. Sor Julia la esperaba con una lista de tareas que parecían interminables. Hoy aprenderás lo que significa colaborar en la casa de la Divina Providencia, dijo con su tono severo. Auribis fue conducida primero al huerto, donde las niñas arrancaban hierbas y regaban las plantas. El aire fresco y el olor a tierra húmeda la envolvieron. Algunas niñas la miraban con curiosidad, otras cuchicheaban, pero ella se mantuvo firme, concentrándose en el trabajo. Más tarde, pasó a la cocina, donde el bullicio era constante. Ollas hirviendo, pan amasado, y voces que se cruzaban. Allí apareció Sor Rosa, con una sonrisa y un trozo de pan en la mano. Recuerda, Auribis, honrar los alimentos, aunque a veces uno se entusiasma demasiado, dijo, guiñándole un ojo, provocando risas entre las niñas. Después, tocó limpiar los pasillos y colaborar en el gallinero, donde las gallinas correteaban y picoteaban sin orden. Auribis, que nunca había estado tan cerca de animales, se sorprendió al ver cómo Gracia se desenvolvía con naturalidad, acariciando a una gallina como si fuera su amiga. El día avanzaba entre rezos, trabajo y disciplina. Las reglas pesaban, pero Auribis descubría que, en medio de la rutina, había momentos de humanidad. Una sonrisa compartida, una risa inesperada, o la complicidad silenciosa con Gracia. Al caer la tarde, cuando asistieron a la misa de las 5, Auribis sintió que su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu permanecía firme. Aunque los murmullos de las huérfanas seguían presentes, ella había decidido no darles importancia. Poco a poco, empezaba a encontrar su lugar en aquel mundo de normas estrictas y pequeñas luces de compañía. Capítulo 63. El encuentro con el Padre Pedro. Auribis caminaba por el patio del convento cuando vio acercarse a un hombre mayor, de rostro bondadoso y sonrisa tranquila. Era el Padre Pedro, sacerdote de la parroquia, conocido por todos como un viejito amable y justo. Así que tú eres la nueva niña, dijo con voz suave, mientras ajustaba sus lentes. Bienvenida, hija. Auribis, aún tímida, respondió con respeto, pero pronto su carácter curioso salió a flote. Comenzó a contarle pequeñas ocurrencias, detalles de su llegada y hasta bromas sobre lo difícil que era levantarse a las 5 de la madrugada. El Padre Pedro escuchaba con paciencia y, lejos de molestarse, soltaba una risa sincera cada vez que Auribis decía algo ingenioso. Me gusta tu manera de hablar, comentó. La alegría también es un don de Dios. En ese momento apareció Sor Julia, con su andar severo y mirada crítica. Al ver a Auribis conversando animadamente, frunció el ceño.
Padre Pedro, la niña le quita demasiado tiempo con su habladera, dijo con tono de reproche. El sacerdote la miró con calma y corrigió con firmeza. No, hermana Julia, está todo bien. Escuchar a los niños también es parte de nuestro deber. Sor Julia iba a replicar, pero justo entonces apareció Sor Lucía, la monja más joven. Con prisa, tomó a Julia del brazo y la arrastró hacia el gallinero. Hermana, necesitamos su ayuda de inmediato, dijo, sin dar más explicaciones. Auribis observó la escena con sorpresa, sin entender qué ocurría. Pero pronto volvió su atención al padre Pedro, que seguía sonriendo. Se quedó hablando con él, disfrutando de la compañía y de la sensación de ser escuchada sin juicio. Por primera vez desde su llegada, Auribis sintió que había encontrado un adulto en el convento que la comprendía y valoraba sus palabras. Capítulo 64. Confidencias entre platos. El sonido del agua y el choque de los platos llenaban la cocina del convento. Auribis y Gracia estaban allí, cumpliendo con uno de los oficios diarios. Entre espuma y risas tímidas, la conversación se volvió más profunda. Auribis, con mirada nostálgica, comenzó a contar su historia. Mi madre murió al dar a luz a mi hermanita, dijo con voz baja. Y mi padre, cayó en el vicio del alcohol. Después apareció Margot, una francesa malvada que terminó siendo mi madrastra. Nos robó hasta el último centavo. Por eso estoy aquí. Gracia la escuchaba con atención, sus ojos grandes reflejando cada palabra. Auribis, para aliviar la pesadez del relato, imitó el acento francés de Margot, exagerando las sílabas y poniendo caras tontas. Oh, mon chéri, Auribis, dijo con burla, mientras hacía un gesto ridículo con la nariz. Gracia soltó una risa inesperada, y por un momento la cocina se llenó de alegría. Auribis continuó, con un tono más dulce. Pero no todo fue malo. Nana, ella era como un ángel para mí. Me cuidaba, me abrazaba, y me prometió que algún día nos volveríamos a ver. La extraño tanto. Gracia bajó la mirada. Sus ojos se entristecieron. Yo nunca conocí a mis padres, confesó en voz baja. Solo sé que a los 5 años me trajeron aquí, porque en la guardería del estado ya no podían tenerme. Fui abandonada desde bebé. Auribis sintió un nudo en el pecho. La tristeza de Gracia la golpeó con fuerza, pero no quiso dejarla hundirse en ese dolor. Con una sonrisa suave, cambió el rumbo de la conversación. Sabes, yo tenía un gato llamado Arquímedes. Era tan travieso que una vez se metió en la despensa y se comió medio queso. Gracia levantó la mirada, sorprendida, y poco a poco volvió a sonreír. Auribis siguió contando las aventuras del gato, aunque su voz se quebró un instante al recordar cómo lo habían llevado a un campo lejos de la ciudad. No quiso entristecer más a Gracia, así que se concentró en los momentos felices, las carreras del gato, sus saltos torpes, y cómo siempre lograba sacarle una risa. Las dos niñas terminaron de lavar los platos entre confidencias y risas. En medio de la rutina del convento, habían encontrado un espacio para compartir sus heridas y sus recuerdos, y también para descubrir que la amistad podía ser un bálsamo contra la soledad. Capítulo 65. La verdad sobre Anto. El día transcurría con calma en la casa de la Divina Providencia. Auribis y Gracia se habían sentado en un rincón del patio, buscando un momento de descanso después de las tareas. Fue entonces cuando Gracia, con voz baja y mirada seria, decidió compartir un secreto. Auribis, quiero contarte algo sobre Anto, dijo, casi en susurro. Auribis la miró con curiosidad. Gracia continuó, Anto no es como nosotras. Ella no es huérfana. Llegó hace apenas un año porque sus padres no la soportaban. Auribis abrió los ojos con sorpresa. Gracia bajó la voz aún más, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Sus padres tienen mucho dinero, pero ni con eso pudieron con ella. Es una niña malcriada, siempre creyéndose más que las demás por no ser huérfana. Al final, sus padres pensaron que las monjas podían hacerla recapacitar, y la dejaron aquí. Auribis se quedó en silencio, procesando la revelación. El pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Qué tan terrible debía ser para que ni sus propios padres la quisieran en casa? Por primera vez, la altivez de Anto le pareció más triste que molesta. Detrás de su sonrisa burlona y sus palabras crueles había una soledad distinta, una herida disfrazada de arrogancia. Auribis suspiró, mirando a Gracia. Ahora entiendo por qué se comporta así, murmuró. Gracia asintió, y juntas permanecieron en silencio unos instantes, compartiendo la certeza de que,
Aunque Anto se mostrara como enemiga, su historia también estaba marcada por el abandono, aunque de una forma diferente.